Bien, muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Me acompaña la ministra Uriarte, la ministra Toá y la ministra Ríos, como podrán ver, para referirnos a algunos asuntos que son de importancia nacional. Como ustedes ya sabrán y se comunicó oficialmente por parte del Ministerio de Justicia, la propuesta para la nominación de la Fiscalía Nacional ya está determinada por parte del Gobierno. Vamos a referirnos a eso al final, así que no se preocupen. Pero queríamos partir señalando y destacando el despliegue de nuestra agenda internacional, que ha tenido importantes frutos. Ustedes saben que para nuestro gobierno el multilateralismo, la relación con los otros países para avanzar en los desafíos que tenemos para nuestros compatriotas en Chile en materia medioambiental, de inversión, de generación de empleo, de defensa de las democracias, de combate contra el cambio climático, son prioridades y no hemos estado desplegando. En primer lugar, nuestro presidente de la República en la cumbre de la PEC se reunió con varios mandatarios de distintos países, entre ellos China, Nueva Zelanda, ¿cierto?, Canadá, justamente para seguir atrayendo inversión a nuestro país, para favorecer los espacios de generación de empleo. Ustedes saben que respecto al año pasado la inversión directa en Chile subió un 12%, pero no nos quedamos de brazos cruzados, necesitamos seguir atrayendo inversión para la reactivación económica que se espera en nuestro país. También tuvimos un avance significativo con la participación en la COP27 de nuestra ministra de Medio Ambiente junto con el ministro de Energía, que lograron algo que fue inédito, lo habíamos comentado días antes del viaje de la ministra a este encuentro, que era lograr conseguir un fondo para la reparación, ¿cierto?, de los daños ambientales que se han producido producto de la irresponsabilidad del ser humano a nivel mundial de no proteger nuestros ecosistemas y las vidas en los distintos países. Y por lo tanto, ese es un avance que queremos destacar, liderado, por cierto, de nuestra ministra de Medio Ambiente, que se lo ha jugado permanentemente por la lucha contra el cambio climático a través de acciones concretas y no solamente discurso. Destacar también que fue electo nuestro ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, como presidente de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social, que es el principal foro continental que aborda estas materias. Ahí se abre una agenda importante que va a liderar nuestro país. Y por último, nuestra participación en los encuentros con UNESCO y particularmente la OCDE, donde creamos el primer grupo de trabajo para enfrentar un gran problema mundial que tenemos, que es la desinformación y que ha adquirido poder, lamentablemente, en distintos países del mundo, amenazando nuestras democracias. Y ahí el trabajo que vamos a empezar a desplegar con Luxemburgo, con Grecia, con Finlandia, ¿cierto?, con Noruega y con Lituania es muy importante, al amparo, ¿cierto?, y con el patrocinio de la OCDE. Dicho esto, quisiéramos también hablar de la agenda legislativa de esta semana, vamos a destacar algunos elementos que dicen relación principalmente con nuestra ministra Sexpress y nuestra ministra de Interior, porque están muy enfocados en los temas de seguridad. Logramos aprobar ya en el Senado la ley contra el crimen organizado y la persecución del narcotráfico. Muchos nos han preguntado de este proyecto de ley que ha sido prioridad para nuestro gobierno en términos de combatir las distintas formas en que los delincuentes se organizan para cometer crímenes. Y esto ya tiene un avance importante y se va a ver en la Cámara de Diputados y Diputadas como tercer trámite esta semana, así que va a ser una semana clave también para ese proyecto. Tenemos también el proyecto que actualiza los delitos que sanciona la delincuencia organizada y moderniza las técnicas para su investigación, que está también en el Senado. Y por último, el proyecto que mejora las facultades del control policial en materia de extranjería e inmigración, que también es otro tema muy importante, que siempre nos pregunta la prensa qué cosas estamos haciendo para enfrentar estos problemas relacionados a la migración. En ese sentido, las mejores facultades para el control policial es fundamental, que requiere una actualización legal, ¿cierto? Pero también tenemos algo que se ha venido desarrollando desde hace semana atrás, que hoy día tiene un avance significativo, que es el compromiso transversal por la seguridad, una cartera y una agenda que ha estado liderando nuestra ministra del Interior. Hoy día tuvo la primera reunión de trabajo concreto, podrá contarle un poco más de detalles sobre esa reunión que terminó hace poco rato atrás, y justamente lo que buscamos, y lo hemos reiterado en distintas oportunidades, comprometer también a distintos actores, no solamente recibir sus propuestas, sus preocupaciones en materia de seguridad, sino que también comprometernos todos y todas al combate de la delincuencia y la persecución del crimen organizado de distintos planos, ¿cierto?, y distintas instituciones. Por último, algo que no puede faltar de mencionar y que nos gustaría también concitar la atención de los medios de comunicación, porque nos importa mucho a las mujeres, y ustedes saben, acá habemos solo ministras mujeres,
porque tenemos un compromiso especial con los derechos de las mujeres de nuestro país. Son siglos de lucha, siglos de historia, y una de las cosas que vamos a conmemorar esta semana, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Y queremos decir con esto que no solamente son días para poder dar discursos, sino que para mostrar las acciones concretas que hemos hecho como gobierno. Y en esto nos gustaría destacar proyectos e iniciativas que han tenido ya avances y otras que esperamos que avance en el Senado, en el Congreso Nacional, que dicen relación con combatir las distintas formas de violencia que sufren las mujeres, particularmente las violencias económicas, donde no se reconocen, ¿cierto?, las labores que históricamente hemos desempeñado las mujeres, que son tan importantes, sin embargo, no son reconocidas y menos remuneradas. En esto quiero destacar la reforma previsional. El principal componente que tiene la reforma previsional es un componente de género que busca hacer justicia con las mujeres de nuestro país. Las que han cuidado, las que han sido madres, que han tenido que pasar por distintas lagunas justamente para dedicarse a aquellas labores donde los hombres no se han desempeñado históricamente, y la reforma previsional viene a saldar esa deuda a través de un aumento de la pensión por el reconocimiento de estas labores que el actual sistema privado de capitalización individual no reconoce. Queremos también señalar los proyectos que han ya sido aprobados, por ejemplo, el proyecto para el pago efectivo de la pensión alimenticia, una de las formas de violencia económica que han sufrido las mujeres en lo pago de esta pensión, que el próximo año va a entrar en vigencia. Ya entró en vigencia el registro, que es el primer paso, pero luego vendrá el sistema de cobranza efectivo del pago de pensiones. La semana pasada tuvimos también anuncio importante en el reconocimiento de los cuidados a través de las entregas de credenciales para cuidadoras y cuidadores, que también el presidente estuvo en un encuentro para hablar de aquello el día de hoy. Tenemos el proyecto de las 40 horas, que también tiene una perspectiva de género que no quisiéramos dejar de mencionar, que es avanzar en mayor corresponsabilidad en las labores de cuidados, de maternidad y paternidad. Tenemos el proyecto que está avanzando también, un proyecto que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el proyecto más conocido para una vida libre de violencia. Y así, distintas iniciativas que hemos estado haciendo avanzar como gobierno, que son concretas, que son demostraciones reales y concretas del compromiso de nuestro gobierno con las mujeres y sus derechos, pero también esta semana vamos a tener más hitos y más anuncios al respecto. No quiero adelantarlo porque le corresponde principalmente a nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género. En última instancia, yendo al tema que ha generado mayor interés, la propuesta de nominación del fiscal nacional. Ustedes saben que estas son nominaciones que les corresponden a 3 poderes del Estado. Lo primero, la Corte Suprema, que hace una propuesta, una quina, ya fue conocida. Luego viene el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno, liderado por el Presidente de la República, que hace una propuesta, que fue la que ya ustedes conocieron, ¿cierto?, de don José Morales. Y luego viene el acuerdo, la aprobación del Senado, que sería el otro trámite para poder completar la participación de los 3 poderes del Estado en este tema. Antes de pasarle la palabra a la ministra de Justicia, solo destacar algunos criterios. Para nosotros es muy importante la evaluación que se hizo y que hizo el presidente, que exista como prioridad, ¿cierto?, la seguridad ciudadana. Y ese es un criterio fundamental. Lo segundo es que haya un conocimiento y una implicancia de la importancia de la lucha contra el crimen organizado, que ha sido una agenda de este gobierno y que es también una preocupación fundamental y prioritaria de nuestros compatriotas. También mejorar los resultados en materia de persecución penal, y eso es algo que no solamente se consideró como criterio, sino que es una prioridad también de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y también la mejora en la respuesta a las víctimas. Aquí siempre hay que pensar en las víctimas de los delitos que se cometen en nuestro país, y el rol de la Fiscalía es fundamental en esa relación. Sin más detalles, le dejo a la ministra de Justicia para referirse a este tema. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes a todas y todos. Como se mencionaba, el presidente, después de un largo proceso de reflexión y de análisis de los antecedentes, ha decidido
poner a disposición y proponer al Senado de la República, organismo que tiene que ratificar por 2/3 de sus integrantes al próximo fiscal nacional. Se ha propuesto al señor José Morales, quien es abogado de la Universidad Central y que se ejerce hoy día como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Santiago Norte. Queremos reiterar que los criterios que se han utilizado para seleccionar este nombre de la quina confeccionada por la Corte Suprema son aquellos que buscan sintonizar con las prioridades de los chilenos y las chilenas. Tenemos un diagnóstico compartido que es esencial poder fortalecer el trabajo de la Fiscalía en atención a las víctimas, en mostrar mejores resultados en materia de persecución penal, en poner como foco el crimen organizado. Estamos trabajando en distintos ámbitos de manera colaborativa, tanto con la Fiscalía como órgano autónomo, con el Congreso, para poder impulsar medidas que nos permitan fortalecer ese trabajo. El nombramiento del señor Morales se basa como en un paso previo, es uno de los candidatos que recibe el mayor apoyo por parte de la Corte Suprema, recibiendo 17 votos de sus integrantes, tiene una larga trayectoria en la Fiscalía y hizo una presentación que está disponible ante la Corte Suprema que todos y todas pueden realizar respecto de sus prioridades en materia de persecución penal para el país. Yo quisiera simplemente concluir en esta materia haciendo un llamado en nombre del Gobierno a todos los actores, a todos los sectores que podamos tener esta discusión con altura de miras. La Fiscalía es un órgano esencial del Estado, es un órgano autónomo, pero que cumple un rol fundamental en el sistema de justicia y en la democracia. Por lo tanto, tenemos que ser todos extremadamente cuidadosos de la forma en que tratamos esta discusión para poder contribuir a fortalecer su legitimidad de cara a la ciudadanía. Muchísimas gracias. No sé si tomamos preguntas ahora, ministra, o... Sí. Ministra, buenas tardes. En este proceso de nombramiento o de proponer un nombre para el nuevo fiscal nacional había cierta expectativa de que por primera vez pudiera una mujer llegar a ser fiscal nacional. Me gustaría saber si se puede referir a eso y además preguntarle si el gobierno ya ha hecho algún tipo de trabajo, por así llamarlo, prelegislativo o de sondeo político para saber si José Morales cuenta o contará con el respaldo de los votos suficientes en el Senado para no ir a ciegas y no terminar quemando un nombre de una persona que ustedes han dicho tiene una trayectoria que merita su llegada a la jefatura de la Fiscalía Nacional. Sí, en esta materia yo creo que es muy importante volver a recordar que en este nombramiento intervienen los 3 poderes del Estado. La Corte Suprema, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nosotros, y aquí quiero agradecer y poder resaltar, hemos hecho un trabajo conjunto con las ministras Toá y Uriarte aquí presentes, de diálogo con distintos actores en el Senado. Tuvimos una extensa ronda de conversaciones con todos los comités, con muchos de los senadores y senadoras para escuchar opiniones y el presidente ha tomado una decisión también sobre la base de esas conversaciones. Nosotros seguiremos, por supuesto, dialogando con el Senado, pero obviamente es el Senado el que tiene la labor, tal como establece la Constitución, de poder ratificar este nombre, pero eso se ha hecho obviamente a partir de estas conversaciones y a partir de la quina que fue entregada al Gobierno. Buenas tardes. No sé si la ministra vocera o quizás la ministra del Interior podría contestar la pregunta siguiente, que es relativa al paro de los camioneros que se generó en la zona norte del país. En la mañana el ministro de Hacienda tuvo una reunión con dirigentes del sector y según ellos les comprometió mantener para el próximo año el funcionamiento del impuesto específico, la rebaja para ellos, y también anunció la posibilidad de cambiar la modalidad del MEPCO a un funcionamiento quincenal. Quería saber si efectivamente eso es lo que está sobre la mesa y qué les parece esta movilización cuando tenemos una época en la cual, por ejemplo, el sector frutícola señala que están en auge las exportaciones justamente de las frutas de temporada.
Sí, le voy a dar la palabra a la ministra Toá. Solamente señalar que como gobierno nos preocupa siempre poner en el centro el diálogo con los distintos actores sociales para evitar situaciones que terminen perjudicando a las personas, a las familias trabajadoras de nuestro país que han sido obviamente golpeadas por una pandemia y por una crisis inflacionaria a nivel mundial que también ha impactado a las familias de nuestro país. Y por lo tanto, el diálogo es lo primero y ahí valoramos el avance que ha tenido las conversaciones lideradas por el ministro Marcel. Siempre creemos que puede prosperar buenos resultados en la medida que el diálogo sea honesto, que sea con buena disposición, que es lo que se ha visto durante la mañana. No vamos a adelantar más detalles porque más hay otra reunión durante la tarde. Pero sobre la materia podrá también, si quiere referirse la ministra Toá, ¿no? Bueno, pero eso es lo que vamos a señalar por el momento y esperamos que cada vez los distintos actores que están implicados en esta situación se vayan sumando, porque la disposición, además que hemos visto de los dirigentes nacionales que lideran los gremios de camioneros. Sí, quería una precisión. Lo que pasa es que la extensión del MEPCO o la modificación de su forma de financiamiento requiere ley. Entonces, como ustedes son las encargadas de presentar y tramitar los proyectos, por eso les preguntaba. Todos los ministros y ministras tenemos responsabilidades legislativas desde el Poder Ejecutivo, pero lo que quiero decir nuevamente es que tuvimos una primera reunión donde como gobierno estuvimos representados por el ministro de Hacienda y va a haber otras conversaciones porque hay obviamente propuestas y contrapropuestas, pero lo importante es destacar la disposición. Luego el resultado de los compromisos se tendrá que evaluar qué requiere modificación legislativa y qué no requiere modificación legislativa, ¿ya? Pero eso cuando ya estén evidentemente los acuerdos sobre la mesa. Ministra, si es posible que pueda responder la ministra Toá sobre la situación de seguridad en los malls. Recientemente Mall Plaza envió un comunicado emplazando al gobierno y a las policías para que actúen de manera urgente en los delitos en los centros comerciales. ¿Hay alguna solución planteada por parte del gobierno, por ejemplo, poner carabineros al interior de los recintos comerciales o no sé si alguna tienda en particular, o sea, las tiendas tienen que encargarse de la seguridad? ¿Cómo lo ven como gobierno? Gracias. Primero, como gobierno, le damos la mayor urgencia a los delitos que suceden en todos los espacios públicos y en todos los lugares donde hay comercio, entre ellos los centros comerciales. El ataque que sufrieron 2 tiendas casi de manera simultánea, muy seguida, que venden productos Apple, por cierto, es una preocupación. Pero hay que decir que este tipo de ataques en que intervienen múltiples personas en un primer momento generan un impacto muy grande y una sensación de gran temor. Pero al mismo tiempo son varias personas, varias imágenes que quedan en las cámaras, varios testigos que asisten a estos hechos y por lo tanto más herramientas también para investigar y desentrañar qué hay detrás de estos ataques, que sin duda son concertados, porque en ambos intervinieron grupos y ambos están ligados porque sucedieron con muy poco tiempo de distancia. Aquí es donde esperamos que el rol articulado de los distintos organismos que intervienen en la seguridad dé frutos. La Fiscalía, en primer lugar, las policías, el rol que tiene la seguridad privada, porque al interior de los malls hay vigilancia privada y también tiene que estar articulada con la labor que desarrollan los organismos públicos y ciertamente, en último término, los tribunales. En este tipo de delito, así como en muchos otros que mencionaba recién, el gobierno está poniendo la máxima prioridad. Esa es la razón por la cual estamos trabajando, por ejemplo, en una agenda conjunta con las distintas fuerzas políticas, que hoy día tuvo su primera reunión, que hemos hecho un trabajo en conciencia y analizando todos los elementos para buscar la mejor nominación para fortalecer la Fiscalía, porque queremos una Fiscalía que tenga más resultados en las investigaciones, que se obtengan más penas cuando se cometen delitos, que haya más cercanía con las víctimas. Por ejemplo, hubo una persona en uno de estos robos que fue golpeada, se hicieron disparos al aire. Eso, por cierto, genera mucho temor y esas víctimas tienen derecho a ser acompañadas y que, en definitiva, tengamos más casos esclarecidos y culpables condenados, que es lo que toda la ciudadanía espera. Entonces, precisamente por la urgencia que le damos a estos delitos y delitos violentos de esa naturaleza, es que se está llevando a cabo toda esta agenda para reforzar la manera en que el Estado hoy día responde a estas situaciones.
¿Pero descarta que Carabineros al interior de los recintos comerciales esté a cargo de la seguridad? Nosotros no descartamos nada, pero nunca vamos a actuar desde el descarte, ¿no? Desde donde actuamos es de buscar las estrategias más apropiadas, las estrategias más efectivas. Y hoy día lo que parece más efectivo es investigar con los elementos que tenemos y obtener más resultados de esa investigación. No son pocos elementos, porque hay decenas de testigos, porque hay cámaras de seguridad en estos lugares y porque además hay vigilancia privada que estuvo cerca de los eventos y por lo tanto todo eso tiene que ser insumos que aporten, digamos, al proceso investigativo y a descubrir los culpables de este ataque, como ha pasado en los últimos días, que varias bandas que hacen acciones similares han sido desbaratadas y sus responsables y sus mandantes identificados. Ministra, también en materia de seguridad, el Consejo de Zapallar aprobó la polémica ordenanza para restringir el tránsito de menores de edad de 16 años, en particular después de la medianoche. ¿Cómo lo ven como gobierno esta situación? Bueno, ha habido en otras oportunidades ordenanzas de este tipo que han sido cuestionadas por organismos como la Contraloría, por ejemplo. Lo que nos parece importante es que cada uno de los órganos del Estado que contribuye, concurre a la búsqueda de la seguridad, lo hagamos en el ámbito de nuestras competencias y también haciendo propuestas para cambiar aquellas materias donde creemos que la institucionalidad debe mejorar. Entonces, invitaríamos a llevar el debate en esa dirección, en lugar de reiterar, digamos, situaciones que se han visto en ocasiones anteriores y que la institucionalidad no ha acogido en el pasado, no el gobierno, sino los órganos encargados de calificar las competencias de las distintas instituciones de los municipios en este caso. Ministra, buenas tardes. Preguntarle a propósito de lo que sucedió en la comuna de Tirúa con este doble ataque incendiario. Se quemó, desconocidos quemaron un colegio, una escuela básica, dejando a 14 niños sin su establecimiento, también en contra de un vehículo también que sufrió también algunos daños. ¿Alguna reflexión en torno a eso y en torno a algo que también ha estado en el debate acerca de la violencia en la macrozona sur? Es por el retiro de los guardaparques en la Araucanía. ¿Hay una agenda del gobierno respecto a eso? ¿Qué se está avanzando y qué conclusiones se pueden determinar en torno a este retiro de esos funcionarios de esos lugares? Bueno, lo primero que quisiéramos decir respecto a la quema de esta escuela en Tirúa es que hechos como este son la prueba de que hay grupos delictuales que están operando en la zona, que tienen su interés en un lugar muy distinto que los derechos, la calidad de vida, el reconocimiento de las comunidades. Dejar a niños y niñas sin colegio, dejar a niños y niñas sin la posibilidad de estar en un lugar cuidado, donde puedan aprender, donde puedan desarrollarse, muestra un desapego total con la vida de las personas de esa zona. Y si alguien tenía duda o hay todavía personas que consideran discutible la validez de ese tipo de actos, aquí tienen la prueba definitiva de que se está actuando contra las comunidades y no a favor de ellas por parte de estos grupos. Respecto a lo que sucedió con los guardaparques, queremos decir que durante la tarde el Ministerio de Agricultura va a profundizar en esto, pero ahí se han mezclado dos situaciones. Una dice relación con una serie de operativos y situaciones de seguridad que han sucedido en el lugar, que inquietan obviamente a los trabajadores que laboran como guardaparques, pero en segundo lugar, una agenda de negociación con el gremio de los guardaparques que sostiene una serie de demandas que están en discusión. Entonces, la mezcla de estas dos cosas nos parece que no puede llevar a confusión en el sentido que tenemos que buscar medidas que resuelvan las demandas de los trabajadores, que den atención a sus necesidades de seguridad, pero que mantengan funcionando y accesibles al público los parques que el país tiene. Y como gobierno vamos a buscar la manera de que eso funcione de esa forma y es lo que corresponde y a nosotros como Estado es lo que nos compete, hacer funcionar las instituciones, entre ellas los parques. Hola, buenas tardes. Esto es para Camila Vallejo, la ministra Analía Uriarte, la que quiera. En la Cámara ya se censuró la presidencia de la Comisión de Agricultura y mañana se haría con Economía. Esto es parte de una ofensiva de la oposición y se espera que en otras comisiones también podrían haber censuras. Entendiendo que son poderes separados, ¿cierto? El legislativo y el ejecutivo. ¿Ustedes esperan abordarlo de alguna forma? Sabemos que fue comentado en el comité político. Y en segundo lugar, hoy el presidente de la UDI dijo que si apurarse significa hacer las cosas mal y cometer los errores que se cometieron en el proceso anterior, yo prefiero no tomar un acuerdo en noviembre. ¿Cómo reciben esos dichos? ¿Respecto a qué? Primero, respecto al tema de la Cámara. Aplica para muchas cosas. No, primero el tema de la censura y después el tema del proceso constituyente. Sí, lo conversamos con la ministra secretaria general de la Presidencia porque efectivamente fue un tema del Comité Político Ampliado, una preocupación, ella podrá responder ante esa pregunta. Sobre lo otro, mira, la verdad es que
lo urgente no le quita peso a lo importante y también sabemos que la ciudadanía sigue considerando muy importante lograr tener un pacto político y social para una nueva constitución hecha en democracia. Y todos esperamos y todos les damos, desde el gobierno sobre todo, el ánimo y la fuerza para que en el Congreso se pueda avanzar en un acuerdo al respecto. El acuerdo no impone inmediatamente que esto se resuelva, pero sí dibuja el camino para lograrlo. Y eso entendemos que ha sido obviamente las opiniones mayoritarias y esperamos obviamente que tanto el Congreso como los partidos que tienen representación parlamentaria puedan avanzar en el mejor acuerdo para abrir nuevamente este camino hacia una nueva constitución. Ministra. Muchas gracias, ministra. En relación a la censura de las presidencias, en este caso tenemos una censura solamente, que es respecto de la Comisión de Economía, que preside el diputado Manucheri. Quisiéramos señalar que ha sido nuestro propósito como gobierno el llevar adelante, fortalecer, y lo seguiremos haciendo, una convivencia sana, democrática, amistosa, amable dentro del Congreso Nacional. Y nos parece que eso es lo que nos demanda la ciudadanía, cansada ya de pequeñas peleas y enfrentamientos que no conducen a mejorar la vida de las personas. Y creemos que en esa línea la censura al diputado Manucheri no contribuye ni a ese diálogo democrático, ni contribuye tampoco a solucionar la vida de las personas, sino más bien se inscribe en el área de la pelea política, donde no quisiéramos estar. El diputado Manucheri ha tenido un desempeño, de acuerdo a todos los antecedentes que hemos solicitado, absolutamente impecable, y la censura no tiene otra justificación que no sea el hacer primar una mayoría política por sobre un buen desempeño de la tarea. ¿Estamos? Bien. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.